Saludos. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, nace en el Esequibo. Leales siempre, traidores nunca. Se dice fácil estos enunciados, pero están cargados de un profundo sentido de amor a la patria, de un profundo sentido de construcción de una república que nació hace ya 200 años, que se forjó en un proceso de guerra de independencia y que trascendió de aquella capitanía, antigua Capitanía General de Venezuela, hacia el sur de América. De ahí venimos los venezolanos. Ante todo, tengan buenos días. Les habla el profesor Jorge Enrique Berrueta Simancas. Estamos, desde la virtualidad, en un nuevo encuentro de la Unidad de Historiografía Militar de Venezuela. Con el permiso de ustedes, procedo a retirarme el cubreboca. Importante mantener las medidas de bioseguridad, más allá de que podamos estar vacunados o no, por nuestra familia, por los hijos, por los amigos, por el colectivo, por la sociedad. Tenemos que mantener las normas de bioseguridad y aplicarlas, por lo menos mientras estemos en esta situación de pandemia, y aquí nos queda una lección. Yo creo que el tiempo por venir depara situaciones que tenemos que ir reflexionando e ir pensando. Pero eso es parte de otra materia. Fíjense, la unidad ha estado prevista con conferencias, con revisión de materiales, ¿no?, de historiadores que hayan abordado el tema histórico, historiográfico de la historia militar de Venezuela, ¿no? Y no podía dejar yo de compartirle algunas reflexiones, algunas ideas, algunas experiencias en materia de la historia e historiografía militar de Venezuela. Uno pudiera pensar que el 99.9% de la historia de Venezuela es una historia militar, ¿no? Sí y no, porque existen dentro de la historiografía de Venezuela, existen fenómenos que se han estudiado y que tienen que ver con el peso que ha tenido la historia militar dentro de la historia de Venezuela. Y eso de alguna u otra manera ha llevado a que existen temas o planteamientos que no aparecen registradas, por lo menos en la memoria cultural, en los libros. Hoy nos acompaña por acá, por cierto, buena parte de la colección Bicentenario, un esfuerzo del Centro Nacional de Estudios Históricos, del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y no podía faltar de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Un esfuerzo de divulgación de esa otra mirada, de esa otra historia de Venezuela. La historia de esa historia insurgente, de las luchas que ha desarrollado el pueblo venezolano a lo largo de su historia, ¿no? Pero también la historia insurgente no solamente es la historia del conflicto armado como tal, ¿no? También es esa historia de los sectores históricamente excluidos en su construcción social, ¿no? Entonces tenemos aquí una buena cantidad de libros que contienen información que no es de la que vamos a conseguir incluso en nuestros programas de estudio, en otros libros,
Son investigaciones novedosas, recientes, basadas en investigación de archivos. Esta unidad también pasa porque nos reencontremos, nos repensemos en los centros de información y documentación con los que cuenta el Estado para el desarrollo de la historia y el fortalecimiento de la historiografía militar de Venezuela. Desde mi punto de vista, y haciendo una crítica constructiva, la historia militar de Venezuela ha estado caracterizada por la anécdota, ¿no? Por el anecdotario. Y tendemos a obsesionarnos por las efemérides. Tal día, tal hora, pasó tal cosa, ¿no? Eso es importante. Forma parte de ese proceso de construcción social de la identidad nacional, del proceso de socialización nacional. Y se lo repito, el proceso por el cual todos y cada uno de nosotros nos hacemos parte consciente del grupo, entiéndase, de Venezuela, del país. La defendemos, hacemos grande a la nación, conscientemente. Es el gran equipo. Todos los venezolanos unidos como un solo frente ante la adversidad. Ese es el proceso de socialización y eso lo ha dirigido aquí en Venezuela y en todos los países del mundo el Estado a lo largo de la historia. El Estado es el gran formador. Aquí decía un viejo maestro de escuela, uno de esos grandes sabios que hemos tenido acá, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Estado docente. Pero eso no lo inventó él. Él lo que hizo fue visualizar algo que viene de larga data. El Estado docente existía aquí incluso antes de la independencia con los españoles. Es el proceso por el cual el Estado forma a sus ciudadanos y forma el ciudadano que quiere tener y tiene que ver con una situación de control social, ¿no? Depende de la orientación que se le dé. Por eso la grandeza de nuestros libertadores, nuestra independencia surgió de la idea de unos pocos que tuvieron la grandeza de hacer esa idea de unos pocos la idea de millones y lograron derribar el proceso de socialización preexistente, hispánico, que se había instaurado acá en Venezuela. Porque aquí se formaban súbditos. Aquí se formaba la gente para la sumisión a la corona española. Y sin embargo, bueno, nuestra gente logró romper esas ataduras que subyacen aquí en la mente y logró liberarse con el liderazgo histórico de Simón Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Rafael Urdaneta y tantos otros grandes de esta tierra. Y hemos estado en un proceso de lucha permanente. Por eso es que nuestra historia militar es bastante nutrida. Porque Venezuela es un pueblo insurgente por naturaleza, un pueblo que ha luchado por sus derechos. A nosotros aquí nadie nos ha regalado nada. La nación la hemos sudado con sangre a lo largo de la historia. Por eso es que se equivocan muchos que piensan que con estrategias elaboradas en laboratorios de guerra psicológica pueden desarmar a Venezuela en pedazos. Están equivocados. No conocen nuestra historia. No saben cómo se ha forjado la nacionalidad venezolana. Cómo se ha conquistado los derechos civiles y militares en Venezuela. No ha sido fácil. Entonces, cuando el llamado que uno hace desde una unidad de historia, de la historiografía militar de Venezuela, es a superar, a optimizar, a que nos repensemos si esa historia militar, la historia y la historiografía, o sea, eso que se ha escrito de cómo se ha escrito la historia militar de Venezuela, es válido o no, tiene vigencia o no, hay que revisar cosas o no. La línea ahorita es revisar cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo mismo que les digo, esta evolución del proceso de socialización, cuando usted agarra los libros de historia de Venezuela, que usamos nosotros, que usaron nuestros padres, que usaron los abuelos, que usaron los bisabuelos, que usaron los tatarabuelos, y se va desde ahorita hasta los orígenes de la República, se va a llevar una sorpresa.
Háganlo, aquí lo hicimos, para que no sea solo lo que dice el profesor. Ahí se van a dar cuenta que opera un proceso de formación que dirige el Estado y que trata de direccionar el perfil del ciudadano que se aspira a tener. Eso es normal, no lo criticamos. Ajá. Pero ¿y si el que ostenta el poder tiene unos intereses personales o, en el peor de los casos, unos intereses que obedecen a intereses extranjeros? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Entonces es delicado, es cuando el proceso de socialización se vuelve algo que es estratégico, que no podemos desatender, que no podemos obviar, que hay que hacerle seguimiento, supervisión y vigilancia. Es cosas que no se hablan así directamente a la población, y son cosas que dirige el Estado y ha dirigido. Y dentro de ese proceso de socialización, que no es la única, pero la materia, la unidad determinante para ese proceso de socialización aquí y en cualquier país del mundo, porque ese es un proceso que no tiene que ver con el lineamiento, con la ideología política del Estado, ni religiosa del Estado. Eso opera en todos los países del mundo. Pero aquí en Venezuela, bueno, y en otras latitudes, la materia, que no es la única, pero que aporta a ese proceso, es la historia, como una herramienta de relacionamiento de la población con el Estado que va a defender, con el Estado que hay que hacer grande, que hay que proteger, sentirnos venezolanos. Fíjense ustedes la importancia estratégica que tiene ese concepto, la importancia, por ende, estratégica que tiene la formación de los ciudadanos, la educación, la cultura. Después de la guerra de independencia, el reto fue formar republicanos, porque si no, esa república que se había conquistado en los campos de batalla, porque como les dije, no todos aquí eran republicanos, aquí muchos se asumían defensores de su majestad el rey y de Dios, en tanto Dios había delegado su poder en el rey. Entonces, eso no se desmonta. 300 años de esa formación no se desmontan solamente con una guerra importante, clave, determinante. Aquí la guerra siguió en otros escenarios, en otras condiciones. Y por cierto, aquí de la colección Bicentenario está este libro que les habla de eso, La fiel guerrilla del rey. Aspiro a hacérselos llegar, donde tuve yo algunos aportes importantes acá. Un libro de mi autoría y de un gran compañero y camarada, Álvaro Arismendi, que sacamos este material donde precisamente conversamos, entre otras cosas, de ese proceso de lucha que hubo después de Carabobo, y donde hablamos del proceso en el que tipificamos cómo parte de la población se negaba, seguía negándose a pesar de la derrota que había recibido la monarquía española en Carabobo y que después recibió en Puerto Cabello y que después recibió en la batalla naval del Lago de Venezuela. Seguían resistiéndose y se reagruparon en unidades de guerrilla, las antiguas guerrillas realistas, que siguieron luchando hasta 1830, ondeando la bandera de España por ahí, en los caminos y en los pueblos, vitoreando al rey, ondeando la bandera de España hasta 1830, años en que el general Páez, por primera vez en la historia de Venezuela, un presidente, va hasta la base de operaciones del enemigo y firma ahí la rendición. El último grupo que se rindió acá de soldados de su majestad, el rey de España, se rindió en el actual estado Miranda, en San Pedro. Fue Páez personalmente a reunirse con ellos, con el jefe guerrillero, José Dionisio Cisneros.
Aquí nadie lo recuerda en la historia nuestra, pero en la historia de España es recordado como el último soldado del rey en tierra venezolana, el coronel José Dionisio Cisneros. Allá fue Páez y bueno, firmó la rendición de este último grupo guerrillero conformado por más de 200 hombres que bueno, seguía utilizando y negándose al Estado republicano. No fue fácil. El reto después era formar republicanos, fortalecer esa república que se había ganado en los campos de batalla. Entonces, hacer la historia tiene que tener un sentido estratégico, un sentido táctico, estratégico y una visión prospectiva. No puede ser solo que es muy buena. Lo sabemos los venezolanos. Que la historia es buena, el cuento es chao, es sabroso, es ameno, nos gusta, etc. Pero en una maestría de historia militar, de un centro de estudios estratégicos, tiene que ser una maestría cuyos trabajos tributen a una visión estratégica del proceso histórico que sirva para la toma de decisiones en la actualidad, que logre visualizar desde una visión de totalidad el proceso histórico, que logre obtener de él esa traza que nos conecta con el ahora y que nos permita inferir cosas, alertar cosas, situaciones que tienen recurrencia en la historia, que tienen sus picos de manifestación. Alguien diría, profesor, la historia es cíclica. No, yo no manejo ese concepto. Aquí no es que las cosas se repiten. Es una opinión muy personal la que les voy a esbozar. Yo sé que hay profesores que contradicen esta visión, pero desde mi punto de vista existen fenómenos sociales que se presentan y tienen una recurrencia en el proceso histórico. No es que la historia se repite. O sea, nosotros no estamos ahí en un déjà vu volviendo a repetir las cosas. No es eso. Los conceptos no aplican a eso. Estamos hablando de situaciones, de relaciones sociales, de situaciones que ocurren dentro de las sociedades y que no tienen que ver con la evolución tecnológica, que tienen su presencia en el proceso histórico. Por ejemplo, la guerra. La guerra ha existido, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad y seguirá existiendo. Y ha evolucionado el estudio de la guerra y las formas de hacer la guerra, ¿no? Fíjense ustedes. Pero cuando nos reencontramos con el estudio estratégico de la guerra a lo largo de la historia, tienen que aparecer luces para entender los procesos de guerra en el presente y para tener una visión prospectiva, estratégica, incluso preventiva de lo que puede sucederse. O sea, es parte de la visión que quiero que ustedes vayan, no solamente que hagamos trabajo desde el punto de vista descriptivo, porque es la gran preocupación. No es solo para echar el cuento, como decimos en criollo, sino que ese cuento tiene que darnos una visión que tribute a un proceso estratégico de investigación de la historia y que sirva para la toma de decisiones. Ahí está el secreto. Por lo menos, imagínense ustedes lo que pudiera servir, ¿no? En el área de criminalística, tener una data, un registro, un estudio sistemático de la historia de ciertos delitos, de la evolución histórica que han tenido ciertos delitos en Venezuela. Eso es conocer el fenómeno, eso es acercarnos a su comprensión y eso permite alertar situaciones. El tema de la guerrilla, sus modus operandi que ha tenido a lo largo del tiempo, sus filosofías, sus ideologías.
cosas, incluso entender cosas que hemos llevado hoy en día, que las hemos convertido en manuales y las hemos tecnificado, pero que están basadas, bueno, en la experiencia humana. Ahí nos tropezamos con ciertas cosas, ¿no? Que uno las lee y dice, oye, esto parece que se lo hubieran calqueado del pasado ahorita. No, alguien se encargó de recopilar, de repente no se encontró con el libro en el momento y uno pudiera pensar que es una copia, ¿no? Porque aquí se ha escrito bastante en Venezuela. Y ustedes vieron la bibliografía y lo que falta ahí. Y las debilidades que tiene la bibliografía en términos del acceso a la información. Entonces, la historia militar que nosotros necesitamos desarrollar tiene que ser una historia estratégica, una historia que aporte, una historia que permita la toma de decisiones para situaciones presentes. Tenemos que tener esa capacidad, ¿no? De si bien echar un cuento bien echado, que guste, que enamore, ¿no? De ahí la parte literaria de lo que vamos a escribir, pero que sea capaz de aportar. Fíjense ustedes, no es fácil, que sea capaz de aportar esa visión estratégica que permita usar esos materiales para el análisis de situaciones análogas en el presente y permita tener una visión de cómo atender o cómo se pudieran atender ciertas situaciones. Es complejo, pero es parte del reto. Yo sé que en el equipo hay personas que tienen una larga trayectoria, pero a veces me preocupa, ¿no? Que no veamos un poco más allá, ¿no? No es solamente para echar el cuento. La historia militar no es solamente para hacer efemérides, para revisar fechas ahí, si pasó o no pasó en tal día. No, que fue el 15, no, que fue el 14, no, que fue el 16, y ahí se diluye la cosa. Que si nació tal día, no, que nació fue el día siguiente, también. O sea, ¿qué estamos estudiando nosotros? ¿Para qué estamos estudiando nosotros? En un centro de estudios estratégicos. Las fechas, bueno, depende del contexto en el que se esté estudiando la fecha. Pero nada más para decir si pasó en un día o pasó en el otro, o si usó la camisa verde o la usó amarilla. El proceso, el contexto, la historia militar tiene que aprendernos, tiene que enseñarnos a hacer una lectura, no solamente la lectura del documento, no solamente la lectura de la información, tiene que servir para abrirnos la puerta de la lectura del contexto social, señores. Cuando logramos subir a ese peldaño, bueno, ustedes saben, existe mucha bibliografía, existe mucha historia militar de Venezuela, pero en una opinión muy personal está hecho con menoscabo de una interpretación y de una visión estratégica. Cuando le socializamos acá los materiales que tienen que ver con la historia insurgente y con los nudos ideológicos e historiográficos, es alertando una situación que está presente en la historia de Venezuela y por ende en la historia militar de Venezuela. La historia insurgente es la historia de los sectores históricamente excluidos. Ojo, no es la historia de la guerrilla. No, esa es la historia de la guerrilla. No, en Venezuela somos expertos poniéndole, alterando la conceptualización de ciertas palabras. Aquí la historia insurgente aplica a la historia de los sectores históricamente excluidos.
no necesariamente la historia de los guerrilleros de los 60 para acá. Desde la resistencia indígena para acá, pues. Hemos estudiado realmente con seriedad, con profundidad, con una visión analítica, el proceso de resistencia aborigen en Venezuela. No, solo hemos echado el cuento. Muy bien echado, por cierto, porque enamora. Pero lo hemos analizado, lo hemos interpretado a la luz de obtener de él un producto académico que nos permita entender la forma real de organización de la resistencia aborigen. No. ¿Cómo logra derrotar Guacaipuro a Rodríguez Suárez en la loma de Terepaima? ¿Cómo aprendió Guacaipuro a manejar la espada? ¿Cuántos aborígenes habrán muerto para que Guacaipuro aprendiera a usar la espada? Primero, a hacerse de una espada y observar. A eso no lo pensamos, echamos el cuento, ¿no? Que Guacaipuro le agarró la espada y la supo usar así de la noche a la mañana y derrotó a Rodríguez Suárez. Y ese hito en la historia de resistencia indígena del Valle de Caracas catapulta a Guacaipuro, pudiéramos decir nosotros, como nuestro primer ministro de la defensa, porque esa pequeña situación, esa gran situación, bueno, lo proyectó a él dentro de la comunidad indígena. Alguien diría, pero usar una espada, sí, hoy, pero vámonos hace 500 años atrás. Pensemos en el tema tecnológico, las diferencias tecnológicas. Hemos hecho un estudio profundo sobre eso, sobre el impacto de las tecnologías y en la guerra. No solamente como les digo, echado el cuento. ¿Cómo aprendió Guacaipuro a usar la espada? La espada tiene una técnica, no es una improvisación. Y entonces ahí nos encontramos, cuando analizamos el contexto es donde entendemos que eso requirió un proceso de observación donde posiblemente ocurrieron situaciones y hubo que arriesgar vidas, hubo que empeñar vidas en ese proceso, con un objetivo estratégico que se logró y se cumplió allá en la loma de Terepaima, y que proyectó a Guacaipuro como el líder nato de las naciones aborígenes de esta región, que fue lo que ocurrió. Porque cuando pensamos en la resistencia indígena de Caracas, inmediatamente pensamos en Guacaipuro, pero él no era el cacique de esta zona. Están viéndolo, están tratando de ver hacia dónde me quiero acercar, que lo hemos conversado en otras clases. La historia de Venezuela está hecha con el 0.1% de un 100% de informaciones que hay. Y es bastante, ese 0.1%. Hay muchas cosas que indagar, que profundizar. Pero aquí, señores, el secreto de esta historia, la necesidad de esta historia, es no conformarnos con lo que dicen los libros de historia que se han escrito sobre nuestro proceso histórico y muy puntualmente sobre nuestro proceso histórico militar. ¿Para qué la historia militar? Es importante, claro, hacer la historia de nuestras unidades militares, tenerlas a efemérides, porque son elementos que identifican a nuestros oficiales, a la tropa, con la Fuerza Armada Nacional, con el país. Pero también es importante entenderla, usarla con un fin estratégico. Imagínense ustedes el potencial que puede tener una sistematización de situaciones análogas
en materia militar, la fortaleza que nos puede dar para la toma de decisiones, para entender situaciones. Entonces, eso es parte de la reflexión que les dejo. Bueno, entendiendo que estamos desde la virtualidad, pero bueno, los invito también a pensarnos, porque la historia militar, la historia estratégica, hay que construirla. Es necesaria para la etapa que inició nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es necesaria. Y eso aplica no solamente una construcción de la historia per se, y una construcción de la historiografía, de cómo se ha escrito esa historia, sino también aplica, compañeros, a las áreas donde se desarrolla esa producción histórica. Ejemplo, tema Esequibo. No puede ser que el tema Esequibo aquí tengamos nosotros un déjà vu, me disculpa, volviendo a ponerle el sobrecito del té en varias tazas de agua caliente a lo largo del tiempo. Seguimos investigando Esequibo. Y ya lo investigaron otros, y hace unos años más atrás otros, pero como vivimos aquí negándonos, miren señores, la historia militar, la historia estratégica, necesita que el corazoncito que podamos tener lo pongamos a un lado y analicemos ese proceso histórico lo más objetivamente posible que se pueda. Yo sé que los comunicadores sociales no se puede el 100%, no, bueno, hay una diferencia entre comunicadores y historiadores. Ellos dicen que la objetividad total existe, para nosotros no, porque, bueno, visiones. Pero desde mi perspectiva como historiador, hay que tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de estudiar ese proceso histórico. No importa si esa historia la hizo fulano, le hizo mengano, sobre todo si tiene que ver con registros históricos, con la sistematización de una situación histórica con alto impacto en el presente de Venezuela. Tema, ejemplo que les coloqué, tema Esequibo. ¿Está nuestro pueblo formado en el Esequibo? No. ¿De quién es la culpa? De todos a lo largo de la historia. La culpa no lo tiene ni más uno ni menos otro. Entonces, la historia militar, la historia estratégica de Venezuela está llamada a sentarnos y, me disculpa la expresión, ponernos serios en estas situaciones. Ese es el legado del comandante Chávez. No podemos seguir dispersando aquí los esfuerzos. Unidad, organización y disciplina. Esa historia militar, esa historiografía militar de Venezuela, esa historia estratégica que tenemos que construir, que es el legado de la revolución bolivariana para los años por venir. La historia insurgente, pero la historia estratégica es una historia para fortalecer los intereses del Estado. Es una historia para fortalecer la soberanía nacional. Es una historia para fortalecer el Estado comunal y la Venezuela del porvenir. La Venezuela que nos inspiró el comandante Chávez. La Venezuela que Chávez sabía que ya existe en algún punto de la historia. Pero depende de lo que hagamos en el ahora. Bueno, espero sus sugerencias, sus aportes, y estamos a la orden. Y tratemos, compatriotas, oficiales, compañeros, tratemos para hacer la historia estratégica de Venezuela, para hacer la historia insurgente de Venezuela. Necesitamos descolonizar la memoria, y ese es un reto, porque aprendimos a hacer las cosas de una manera y ya no las queremos hacer de otra. Chávez estaba consciente de eso cuando hizo la propuesta estratégica del Estado comunal.
500 años con el Estado colonial acá. Porque si bien vencimos al Imperio Español en las sabanas de Carabobo, no lo vencimos en materia de la administración política, administrativa, de la figura del Estado. Cambiamos los nombres. Seguimos hoy en día, hoy por hoy, en un Estado colonial, colonialista, que no tenía nada que ver con las formas de organización de nuestros ancestros, tanto en África como aquí, en la Pachamama, en el Nuevo Mundo, como lo llamaron desde Europa, con más de 20.000 años de historia, pero bueno, éramos el Nuevo Mundo. Nos quedamos Nuevo Mundo. Entonces, la historia estratégica necesita que borremos, tratemos, hagamos el esfuerzo de borrar el disque del colonialismo que fue sembrado en nuestras mentes y que, bueno, lamentablemente ganamos la guerra de independencia desde el punto de vista militar, pero no pudimos avanzar. Por eso Chávez decía que la lucha por la independencia aún continúa, porque el vetusto Estado colonial español siguió intacto y parece un grillete, no nos deja movilizarnos con la rapidez que requiere el Estado revolucionario venezolano. Y ahí tenemos la apuesta, como lo decía Chávez, el Estado comunal. Nosotros nos ponemos así porque no se crean, no mismo. Oye, el Estado comunal, porque nosotros preferimos que todo se quede igual. No, no es un reformismo. O hacemos la revolución por nuestros hijos, o la harán nuestros hijos, o la harán sus nietos. Tenemos dos opciones. O damos el gran salto estratégico al cual nos convocó Chávez, o bueno, y se los digo en estos términos, porque yo también sé que el objetivo se cumplió en algún punto del tiempo por venir. Pero todo depende, puede ser antes o puede ser más allá, pero depende de lo que hagamos en el ahora. Ese es parte del legado del comandante Chávez. O avanzamos la marcha, o bueno, la hacemos más lenta. No nos pueden detener, pero podemos adelantar la marcha si sabemos, si estamos todos claros de para dónde va la nación. Y el ejemplo que está dando a nivel mundial, en todos los sentidos. Porque así como la guerra es multidimensional y difusa contra Venezuela, la lección que le está dando Venezuela al mundo también es múltiple. La lección de resistencia, de dignidad, de firmeza, de fortaleza. Por ahí dicen, no, por mucho menos que esto hubiese caído otro cualquier gobierno, es que este no es otro cualquier gobierno. Esta es la Venezuela que ha elevado, gracias al comandante Chávez, a su liderazgo histórico y al equipo, porque no es Chávez solo, es un equipo. Vino a permitirnos a todos elevar los niveles de conciencia para seguir el tránsito hacia la liberación nacional, hacia la independencia plena. Saludos y bueno, seguimos en contacto.